Ahí Bien, estamos. Estamos grabando. Yo solamente quiero arrancar dándole las gracias a Cintia Rivera y a Héctor, que son las personas hipoacúsicas que están aquí presentes y quienes fueron aquellos que empujaron todo esto para que podamos hacer este taller interpretado por el trabajo de Mariana y quienes le acompañan. Así que de verdad, muchísimas gracias por esto, porque no solamente esto lo están haciendo para ellos poder ser partícipes, sino también para poder hacer partícipe a otras personas a través de este trabajo. Así que les quería agradecer, quería arrancar agradeciendo. Agustín, ahora sí, todo tuyo. bueno, muchas gracias Santiago, gracias a los presentes que, bueno, han vuelto a esta sala de Zoom para esta segunda parte del taller. Efectivamente nos quedaron muchos temas de los cuales podíamos seguir hablando el otro día y los vamos a continuar el día de hoy con la misma metodología con la cual estuvimos trabajando anteriormente, es decir, vamos a darle un uso importante al chat, ya que de esa forma más que una sesión final donde tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas, las personas pueden en general ir dejando sus comentarios, sus críticas, sus apreciaciones y sus preguntas. Evidentemente yo no puedo tomar todas las preguntas que van apareciendo, pero sí una buena cantidad de preguntas ayudan también para ir guiando la exposición. Eh, una recapitulación muy breve de lo que vimos el otro día. Eh, Se expuso los orígenes filosóficos de lo que llamamos ideología de género. Esos orígenes filosóficos los encontramos en el feminismo de género, una corriente feminista que inaugura la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Discutimos a qué referencia hacía aquello de no se nace mujer, llega a un hacerlo, y qué impacto tuvo sobre el resto de las teorizaciones feministas desde entonces y hasta el día de hoy, culminando en el pensamiento de la californiana Judith Butler. De Judith Butler vimos algo de su propuesta en el género en disputa. Evidentemente, estos talleres no son exhaustivos en el sentido en que no se dedican a analizar el pensamiento de un solo filósofo, sino que vamos salpicando, digamos, vamos saltando entre lo que por lo menos yo considero que es principal para darse una idea de cada uno de estos filósofos, sí seleccionando a los que, a mi juicio por lo menos, son los más importantes. Llegamos a la conclusión de que la ideología de género era una ideología política sobre nuestra sexualidad que tendía a explicarla como una opresión cultural. Nuestra sexualidad nos aparece como una opresión cultural desentendida de su marco natural o biológico. El efecto concreto de la ideología de género consiste en desnaturalizar nuestra sexualidad y explicarla como un simple artificio de una cultura que es opresora en referencia a lo sexual. Nos ha oprimido, pero gracias a que ahora somos capaces de entender por fin que la sexualidad no está determinada naturalmente, sino que obedece a una construcción cultural que llamamos género. Al tener este conocimiento, por fin podemos liberarnos de las cadenas de esa cultura opresora que nos ha obligado a ser de una determinada manera y nos ha dicho que esa era la manera natural de vivir nuestra sexualidad. Al host del que supongo que sos vos, Santiago, te pido que estés atento al cuarto de espera porque, digamos, tanto en esta sesión como en la anterior,
veo que se empieza, que cada 2 por 3 está surgiendo gente. Entonces yo estoy, digamos, dando la conferencia, mirando el cuarto de espera y mirando el chat al mismo tiempo y manejando el PowerPoint. Entonces, fíjate, porfa, ten abierto el waiting room para irles dando a admitir para que, bueno, para que esta gente que está ingresando ahora pueda ingresar rápido. Gracias, Santi. Buenísimo. Entonces, eso dijimos que era la ideología de género. Ahora, digamos, no explicamos algo que era importante y que quiero empezar por acá esta vez. Quiero explicar rapidito qué es una ideología, porque la vez pasada surgió una pregunta muy buena que decía, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esto que vos estás explicando y la perspectiva o enfoque de género? Claro, hay algunos lugares donde lamentablemente quienes se oponen a esta ideología de género la llaman perspectiva de género, o en su defecto la llaman también enfoque de género. Por ejemplo, en Puerto Rico, ahí Carla nos pone ese ejemplo justamente ahora en el chat. Puerto Rico. En Puerto Rico, quienes enfrentan la ideología de género la denominan perspectiva de género. Eso es un error enorme. Desde el punto de vista político y conceptual es un error enorme. ¿Por qué? Porque la perspectiva, ¿qué significa perspectiva o enfoque? Bueno, significa, es una forma de ver algo. La perspectiva son unos lentes, o sea, viene de expectare, ¿no? O sea, desde el ángulo en el cual nosotros estamos mirando algo, una perspectiva, por ejemplo, tenemos una perspectiva psicológica sobre la niñez. Bueno, analizando la personalidad del niño, etc. O podemos tener una perspectiva sociológica sobre la niñez, analizando a la generación de niños, ¿no? Y su relación con la sociedad. O podemos tener una perspectiva política de la niñez, etcétera, etcétera. Es decir, a simple vista, decir que existe una perspectiva de género no nos dice nada. Nos dice que hay una forma de ver una cierta realidad que utiliza categorías de género. Esta es la forma precisamente con la que se expresan los promotores de la ideología de género. Si yo voy a promover la ideología de género, no le puedo denominar ideología de género, le tengo que denominar de una manera totalmente neutral. Le tengo que denominar como perspectiva o enfoque de género. ¿Para qué? Para ocultar su realidad ideológica, porque la palabra ideología, a diferencia de la palabra perspectiva, está cargada políticamente. La palabra ideología está cargada políticamente y connota una forma de ver la realidad que no es universal, que no necesariamente es compartida por todos. Las ideologías son múltiples y las ideologías tienen una vinculación directa con el orden político. Por lo tanto, si un militante se hace del Estado diciendo que va a imponer una ideología de género, es muy probable que la gente diga, bueno, a ver, espere, no todos tenemos esa ideología. Ahora, si dice, no, vamos a analizar esto con perspectiva de género, bueno, es una forma de verlo, que lo podemos tener todos. Todos deberíamos tener la capacidad de mirar estos asuntos con las categorías del género, que no son ideológicas, sino que, se nos deja esto latente, son científicas. ¿Y de qué ciencia dependen? Bueno, acá interviene la psicología, interviene sobre todo la sociología e interviene también la filosofía. Ahora, cuando nosotros decimos ideología de género, estamos utilizando, insisto, un vocablo, el vocablo ideología, que incluso está, digamos, marcado por la negatividad. El vocablo ideología es un vocablo multívoco, o sea, tiene muchas acepciones. Es uno de los vocablos que más significados tienen en las humanidades y en las ciencias sociales. Es muy difícil decir qué es una ideología como si fuese ese un significado último y definitivo.
Yo les voy a dar 3 significados de ideología que yo creo que son los más corrientes. En primer lugar, el significado marxista de ideología. Marx y Engels toman la palabra ideología, que en verdad tiene su origen en la Revolución Francesa, en un pensador llamado de Tracy, y después fue resignificado por Napoleón, pero Marx lo va a tomar como un término que alude a una concepción del mundo que invierte la realidad del mundo, ¿sí? Perdón, ¿podrías dictar los significados de ideología lentamente? Sí, vamos a ir lento. Primer significado de ideología, el significado marxista. ¿Qué es la ideología para el marxismo? Es la inversión de la realidad. Es la mistificación de la realidad. La ideología es una forma de ver al mundo que me muestra el mundo con las patas para arriba, ¿sí? Me da una visión irreal del mundo. En este sentido, la ideología es contraria a 2 cosas. Por un lado, a la realidad y por otro lado, al conocimiento científico de la realidad. O sea, la ideología me aparece como lo contrario de la realidad y como lo contrario del pensamiento científico sobre la realidad. Habitualmente, cuando hablamos de ideología, usamos esta acepción. Claramente, cuando decimos eso es ideológico, es totalmente contrario a lo que uno puede constatar siguiendo el método científico, por ejemplo. O eso es contrario a la biología, eso es contrario al dato biológico y por lo tanto es ideológico. Bueno, estamos aplicando una acepción muy corriente que tiene origen en la pluma de Marx. Cuidado, no caigamos en la trampa de pensar que como Marx lo dijo, no podemos utilizar esa acepción. No, corrientemente todos utilizamos esa acepción cuando hablamos de ideología como algo contrario a la realidad y contrario al conocimiento científico sobre la realidad. ¿Ok? Cuando hablamos de ideología de género, estamos hablando ciertamente muchas veces en estos términos. Cuando decimos, es más, en la definición que yo les propuse la vez pasada, esto estaba cargado de esa acepción. Yo les decía, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas, ¿se acuerdan? Y habíamos hablado, ¿por qué? Bueno, porque no son conciliables con el conocimiento científico sobre nuestra sexualidad. ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones. Por empezar, la ideología de género no es falsable. No puedo ahora hablar de epistemología, ¿sí? O sea, no me quiero ir por las ramas. Ya algo de esto hablamos la vez pasada, pero les agrego otro dato más. El conocimiento científico es falsable. ¿Qué significa que algo sea falsable? Que tiene que haber un camino por el cual yo pueda contrastar las hipótesis de carácter científico. Yo puedo refutar hipótesis científicas y porque son refutables, son científicas. Si algo no es refutable, no está abierto al método científico, no tiene el carácter de una hipótesis, sino que tiene el carácter de un dogma. Les voy a poner un ejemplo, el patriarcado. El patriarcado no es una hipótesis científica. ¿Por qué? Porque no es refutable. De cualquier forma que uno pretenda refutar al patriarcado, siempre se va a encontrar con más patriarcado. Cuando uno dice, por ejemplo, bueno, mire usted, en nuestras sociedades las mujeres también son violentas con los hombres en altísima medida. La respuesta suele ser, bueno, eso es porque hay una cultura machista que ha también distorsionado el comportamiento de la mujer y por lo tanto la mujer también puede reproducir la estructura patriarcal. O un ejemplo mucho más claro. Resulta que hace algunos años, creo que 3 o 4 años, en Europa un movimiento feminista determinó que el ajedrez era un juego patriarcal. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el rey
O sea, porque para ganar en el ajedrez uno tenía que matar al rey, no a la reina. Es decir, uno podía matar a la reina y el juego seguía. La reina era desechable. La reina, digamos así, era matable, sin consecuencias finales para el juego. El juego sigue. Ahora, uno bien podría imaginar una situación inversa. Vamos a cambiar las reglas del ajedrez y vamos a decir, miren, la reina es la pieza final. Para ganar el ajedrez hay que matar la reina. ¿Cuál sería la respuesta del feminismo o de estos movimientos feministas europeos? Muy simple, nos dirían, mire, el ajedrez sigue siendo un juego patriarcal porque para ganar hay que hacer un feminicidio. Entonces, ¿es falsable? No, no es falsable, no lo puedo falsar. Yo puedo darles miles de estadísticas de la condición del hombre en nuestras sociedades patriarcales, pero siempre del otro lado van a darnos una explicación donde el patriarcado, incluso en el caso de las guerras, donde los hombres se llevan la peor parte, ciertamente, pero bueno, eso también es producto del patriarcado porque la guerra sería un fenómeno patriarcal. Entonces, cuando nosotros decimos es anticientífico, no solamente estamos diciendo porque la biología niegue estas cosas, sino porque, digamos, hay una lógica anticientífica en los elementos más cruciales de la ideología de género. Hay una lógica anticientífica que es la imposibilidad de refutarlo. Y cuando yo no puedo refutar algo, entonces ese algo no es falsable y por lo tanto no tiene el carácter de ciencia. ¿Ok? Bueno, dije que no iba a hablar de estas cosas, pero ya me extendí un poco. Así que le pongo eso punto final acá. Bien, vamos a seguir. Entonces, tenemos la primera acepción de ideología, la hemos dicho recién, lo anticientífico, lo que me pone patas para arriba la realidad. Ustedes recuerden la imagen de un espejo en el cual yo me miro, pero el espejo me pone patas para arriba. ¿Me está haciendo fiel a la realidad? No, la está invirtiendo. Eso es una ideología. Ahora, hay una segunda acepción de ideología que es mucho más, ¿cómo decir?, general, que es de las ciencias políticas, mucho más contemporánea. Esta que les acabo de dar data del siglo XIX, pero hay una concepción mucho más genérica de lo que es la ideología, mucho más amplia en las ciencias políticas, donde la ideología aparece como un conjunto de ideas que tienen la capacidad de movilizar políticamente a grupos sociales. ¿Qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que movilizan políticamente a grupos de la sociedad. En ese sentido, todos tenemos ideologías. Todos tenemos ideologías. Más aún, podríamos decir que en cierto sentido las religiones podrían también ser en este caso ideológicas y movilizan la acción política. Si alguien hace algo políticamente en virtud de un conjunto de ideas que motivan la acción política, estamos frente a una ideología política. Y por eso es mucho más amplia que la anterior, porque no se considera la falsedad o la veracidad de ese conjunto de ideas para determinar su pertenencia a la categoría ideológica. En la ciencia política no tenemos... A ver, esta acepción no es epistemológica. Es una acepción totalmente politológica. No importa si esas ideas son verdaderas o falsas. Lo que importa para la definición es que esas ideas movilicen políticamente a un grupo de la sociedad. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Ahora, nos volvamos a preguntar, ¿todo lo que hemos visto de la ideología de género es ideología en estos términos? Por supuesto que sí. Porque ese conjunto de ideas, independientemente de su veracidad o falsedad, está movilizando la acción política de grupos específicos de nuestras sociedades. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, fundamentalmente, digamos, dos: el feminismo y los grupos LGBT. Y hay una tercera acepción de ideología que es de un filósofo
australiano llamado Kenneth Minogue, que a mí me interesa mucho y que está plasmada en este libro, La teoría pura de la ideología. La teoría pura de la ideología, un libro bastante complejo, pero si les interesa el tema, se los recomiendo, donde Kenneth Minogue nos va a postular la ideología como un relato sobre nuestra sociedad que tiene una forma, que tiene la forma de la dialéctica opresor-oprimido. Lo repito, la ideología es un tipo de relato sobre nuestra sociedad que tiene la forma de la dialéctica opresor-oprimido. O sea, esta forma de ver la ideología es una síntesis de la forma marxista, o sea, como conocimiento pobre de la realidad o como mal conocimiento de la realidad, y de la acepción politológica, o sea, como un conjunto de ideas que me movilizan políticamente. Kenneth Minogue, a mi juicio, es una síntesis muy buena de esas dos acepciones. La ideología es un tipo de relato político sobre nuestra sociedad que tiene la forma de la dialéctica opresor-oprimido. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, con el marxismo, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y todas las sociedades han tenido luchas entre distintos sujetos económicos, unos son opresores y otros oprimidos. Eso es un discurso ideológico. Ese discurso ideológico puede tomar distintas formas. El opresor y el oprimido pueden variar. El opresor puede ser el hombre blanco y el oprimido puede ser el hombre negro. El opresor puede ser el europeo y el oprimido puede ser el indígena. El opresor puede ser el hombre y la oprimida puede ser la mujer. El opresor puede ser el heterosexual y el oprimido puede ser el homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy variable. Les voy a leer algo de cómo define estas cosas Kenneth Minogue. Dice, la ideología es un tipo filosófico de lealtad que pretende trascender las meras particularidades de la familia, la religión o la tierra natal, y su esencia está situada en la lucha. El mundo es un campo de batalla en el cual hay dos enemigos. Uno es el opresor, el otro está formado por ideólogos afines quienes se han equivocado generalmente sobre las condiciones de la liberación. O sea, por un lado están los opresores y por el otro lado aparecen los ideólogos a señalar cuál es el oprimido de esta historia y a tratar de movilizar a ese oprimido políticamente. En otro fragmento dice, la ideología es una forma de análisis social que descubre que los seres humanos son las víctimas de un sistema opresor y que la empresa de la vida es la liberación. Esta visión puede ser sostenida en cualquier nivel de sofisticación, desde los más densos tratados académicos hasta los letreros de las paredes. Es una constelación intelectual cuya estela, leve o densa, aparece en todas las áreas de la cultura moderna, o sea, la ideología sería un fenómeno moderno para Kenneth Minogue. Con alguna gente, difícilmente cualquier otro tipo de pensamiento sea considerado. En otras palabras, la ideología es interesante, entre otras razones, porque es un lenguaje de nuestro tiempo. Por cierto que en su combinación de activismo e intelectualidad puede bien ser el lenguaje dominante de nuestro tiempo. Son posibles innumerables variaciones. Abro un diario común y descubro que existe una organización llamada las Revolucionarias Feministas que proclamó que la relación heterosexual es un acto de gran significado simbólico por el cual el opresor entra en el cuerpo del oprimido. Bueno, nos da muchos ejemplos en este sentido, ¿no? Entonces, la teoría pura de la ideología va a decir, bueno, a ver, no, pará. No es que la ideología sea simplemente un pensamiento que nos aleja de la realidad o que es anticientífico, porque eso es demasiado amplio.
O sea, puede entrar el tarot, como decíamos la vez pasada, como ideología, y es empobrecedor decir que el tarot es una ideología. Kenneth Minot dice, no, además de ser algo anticientífico, tiene la forma del discurso de los opresores y los oprimidos y una promesa de liberación si se siguen los dictados de una vanguardia de intelectuales que va a llevar adelante la liberación del género humano, instigando esta lucha de los oprimidos contra sus supuestos opresores. Ahora, ¿entra la ideología de género en esta caracterización de la ideología? Por supuesto. Fíjense ustedes, es decir, ¿de qué va la ideología de género? Bueno, de hablarnos permanentemente de los opresores de esta historia, los hombres blancos heterosexuales, y los oprimidos típicos de esta historia, las mujeres, los homosexuales, los transexuales, los transgéneros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que dejar de llamarle a esto perspectiva de género y hay que llamarle por el nombre que le corresponde, ideología de género. Muy bien, espero que haya quedado claro lo que acabamos de ver, porque es muy importante, creo yo, para tener claridad de qué hablamos cuando usamos estas palabras. Bien, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Habíamos terminado de ver qué relación tenía esto con la política, con la izquierda, con la derecha. Entonces, ahora vamos a hablar en lo que nos queda, que es una hora. Vamos a hablar de dos cosas. Cómo esto se impone, algunas estrategias por las que esto se impone. Y vamos a ver al final cómo podemos resistir, ¿sí? A ver, a mí no me había quedado claro cómo se beneficia el Estado con las guerras que producen entre nosotros. Bueno, yo no diría que, bueno, a ver, más que Estado acá habría que hablar de gobiernos, ¿sí? No es lo mismo un Estado que un gobierno, primera distinción. El Estado es la maquinaria de poder. El gobierno es el operario transitorio de esa maquinaria de poder. El gobierno es el conjunto de personas que durante un determinado tiempo manejan un Estado. El Estado es la máquina de poder que ha de ser manejada por gobiernos. ¿Sí? ¿Se entiende la distinción? Bueno, ¿cómo los gobiernos, digamos, se benefician de esto? Pues de una forma muy simple, que es que pueden hacer crecer al Estado con todo esto, y un Estado más grande significa gobiernos con mayor poder. Si el gobierno, a ver, si estamos frente a un Estado que solamente se aboca a la justicia, a la seguridad, a la defensa y digamos a la salud, no sé, vamos a meter los criterios de Adam Smith, bueno, estamos frente a un gobierno que tiene un margen de acción pequeño. Ahora, si además le metemos que el gobierno, con la excusa del género, puede abrir nuevos ministerios, nuevas oficinas, nuevas becas, nuevos programas de televisión, nuevas leyes, nuevos puestos laborales, etcétera. ¿Cómo se beneficia? Bueno, muy simple, está haciendo crecer al Estado. Por lo tanto, se está dando una maquinaria de poder mucho más grande, mucho más importante, mucho más pesada, como en España, tal como dice Francisco. Bueno, bien, espero haber respondido la pregunta. Vamos a ver ahora, sí, cómo se va imponiendo la ideología de género con distintas tácticas, distintas. ¿Se acuerdan que cuando tuvimos el taller de aborto, hablamos de cómo nos modificaban la lengua en los temas de aborto? Bueno, ahora vamos a ver algunos puntos similares, cómo nos manejan el lenguaje para modificar la forma de pensar. Ya habíamos hablado en el taller anterior qué vínculos tenía el lenguaje con nuestro pensamiento y con la percepción de la realidad, así que no voy a repetir eso. Ejemplos, bueno, miren, ejemplos concretos, ¿sí? De distintos países. En Argentina hemos tenido un programa de televisión impulsado por el Estado o por el gobierno que ocupa el Estado, llamado Todes, un programa feminista, inclusivo, de lenguaje inclusivo, etc. Este es un clásico, como dice Mario. Claro, a ver, ¿qué hacía este programa? Este programa básicamente culpabilizaba a las personas por su manera de hablar. Decía que como hablan las personas,
están reproduciendo un sistema patriarcal, un sistema heteronormativo, un sistema binario, etc. Entonces, ¿cómo hay que hablar? Bueno, entre otras cosas, hay que modificar la O y la A por la E, y de esa manera, ¿qué hacemos? De esa manera, borramos las huellas del género en nuestro lenguaje y vamos, de alguna manera, dejando de reproducir culturalmente el binarismo sexual para abrirnos a la indeterminación del género. Si la cultura ha determinado el género y esa determinación ha cristalizado en la forma de hablar, que es una forma que recoge el binarismo, en la medida en que en nuestra forma de hablar tenemos dos géneros, masculino, femenino, todos, todas, ellos, ellas, mamá, papá, hombre, mujer, nosotros, nosotras. ¿Sí? Hay un binarismo en nuestra forma de hablar que debe ser suplantado por términos neutros, por términos igualitarios, por términos que sean totalmente adjudicables en una homogeneidad inexorable a hombres y a mujeres, o más que hombres y mujeres, porque ya no tiene sentido hablar de hombres y mujeres, a la pluralidad de identidades de género. Entonces tenemos que buscar algo neutro. En algún momento se puso la X, en vez de la O y de la A, la X, pero eso resultaba impronunciable. Por lo tanto, se avivaron, digamos así, y dijeron, bueno, no, vamos a cambiarlo por la E, ¿no? Entonces, ¿qué se le dice a las personas? Bueno, básicamente que están incluyendo. Dice Diego, también se ponía el arroba. Cuidado, porque el arroba mantiene el binarismo. ¿Qué es la arroba? Es una O que es una A también, que cumple una función doble. Puede cumplir la función de la A o puede cumplir la función de la O. El arroba corresponde a esa época que va más o menos del 2000, vamos a decir, 2010 hasta el 2015, en la cual decíamos todos y todas. Todos y todas también es binarismo porque supone que hay dos sexos, masculinos, femeninos. Ahora, esa arroba fue reemplazada por la X y después fue reemplazada por la E. La X o la E ya es otra cosa, como dice Felipe. Exactamente. Entonces, el todes ya no registraría el binarismo, sino que subvertiría lo binario, abriéndonos a un mundo de inclusividad, donde todos podemos encontrarnos en la E. Bueno, evidentemente esto es totalmente ideológico, en el sentido en que el lenguaje es un organismo vivo, el lenguaje es un organismo vivo que va mutando en la espontaneidad de la reproducción de sí mismo que acontece en las interacciones sociales de todos los días. Lo repito, el lenguaje es un organismo vivo que va mutando. Evidentemente, no hay un lenguaje eterno. El castellano que nosotros hablamos hoy en día no es el mismo que se hablaba hace 100 años, ni siquiera hace 50 años, probablemente ni siquiera hace 30. El lenguaje va mutando, pero ¿cómo muta el lenguaje? Muta con los usos. No muta con un proyecto que nos dice que el todos y que el todos en vez del todes es opresor y por lo tanto hay que hacer ingeniería social del lenguaje para modificarlo. ¿Se entiende? El lenguaje no es legislable. Por eso, por ejemplo, la RAE no es una legislación del lenguaje. La RAE recoge los usos, trata de estar al día de cómo se usa el lenguaje. No es la creadora del lenguaje. Nadie crea el lenguaje. El lenguaje es el producto de nuestras interacciones libres y voluntarias en la esfera comunicativa de nuestras vidas. Si una sociedad deja de usar una palabra, esa palabra ya muere, digamos así. Ahora, ¿es modificable el lenguaje por un gobierno? No, y es altamente totalitario pensar que el producto de la interacción libre y voluntaria de las personas
se puedan modificar de esta forma. Es totalmente totalitario. Bueno, no voy a perder más tiempo con el lenguaje. Vamos un poquito más. Fíjense que hay otros casos que también, donde uno puede ver, digamos, cómo hay ciertas palabras, además, que están los ideólogos de género buscando que dejen de usarse. No solamente géneros en nuestro lenguaje, sino palabras en nuestro lenguaje que están buscando que dejen de usarse. Por ejemplo, madre y padre. Si creo que la RAE en algún momento introduzca el lenguaje inclusivo, es probable que sí. Es muy probable que sí. Pero por eso mismo no hay que caer en esos argumentos de la RAE no lo reconoce. La verdad es que importa poco si la RAE reconoce o no. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la RAE lo que hace no es crear el lenguaje, es entender que cierta palabra se utiliza de cierta forma. Eso es la RAE. Nada más. Es un constatador del lenguaje. No es un creador del lenguaje. Entonces, fíjense, no es un buen argumento para mí. Yo nunca lo he usado. La idea de que, ay, no, yo tengo la RAE de mi lado, por lo tanto ya está, el lenguaje inclusivo es una cosa tonta porque la RAE no lo reconoce. No, es muy tonto decir eso, sinceramente. O sea, es un argumento muy débil, muy débil. El argumento contra el lenguaje inclusivo es que constituye un proyecto totalitario que nos mete autoridades políticas de la sociedad política en el desenvolvimiento espontáneo de la sociedad civil. Por lo tanto, hay una pretensión de absorber la espontaneidad social en la ingeniería política. Ese es un buen argumento contra el lenguaje inclusivo. Mostrar sus ínfulas autoritarias y más aún totalitarias. No decir que la RAE dice tal o cual cosa, pues la RAE mañana te lo cambia. Mañana te lo cambia, ¿sí? Bien. Ahora, hay palabras donde, digamos, hay palabras que están intentando que tengan otro significado. Por ejemplo, que se dejen de usar. Por ejemplo, madre y padre. En colegios de Francia se ha reemplazado la palabra madre y padre por paternidad 1 y paternidad 2. Entonces, de esta forma van borrando palabras que tienen en sí ya no el género como ellos y ellas o todos y todas, sino que son palabras que designan precisamente a una mujer, madre, o a un hombre, padre. En Canadá o sea, esto también tiene una dimensión muy represiva, que es lo que yo creo que hay que mostrar cuando se habla de estas cosas. Por ejemplo, en Canadá se aprobó hace varios años, ya hace 4 años, una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocado. ¿Qué significa esto? Miren, significa que quien le diga quien le diga, por ejemplo, vamos a suponer, en Canadá, yo soy Agustín, pero en Canadá yo me autopercibo como Agustina y resulta que alguien a mí me dice él en vez de ella, yo lo puedo denunciar y esa persona puede terminar presa hasta 6 meses. ¿Sí? Puede terminar presa hasta 6 meses esa persona por usar un pronombre de género equivocado respecto de la autopercepción de las personas. En Nueva York te multan con hasta $150,000. En Nueva York, a ver, en Estados Unidos y en el idioma inglés ya se han inventado incluso nuevos pronombres. Se, por ejemplo, they, a los trans muchas veces les llaman they en vez de she o he, etc. En California, multas de hasta $250,000. O sea, fíjense, esto tiene ínfulas totalitarias. El Estado se mete a legislar cómo las personas debieran hablar. En Gran Bretaña, la Asociación de Médicos Británicos prohibió en su manual de lenguaje médico la palabra madre, padre, hombre y mujer. ¿Sí? Las prohibió en el marco del lenguaje médico. Esto es muy reciente, tiene 2 o 3 meses, un mes tiene, miren, fíjense, ahí está.
Quieren cambiar madre por progenitor que ha dado a luz en Inglaterra. Oficialmente, porque esto que ya se dio es del manual de lenguaje médico. Pero ahora quieren que el Estado en general imponga esto, ¿no? O sea, que ya no se hable de madre, sino de progenitor que ha dado a luz. Claro, madre tiene un vínculo directo con la mujer. Progenitor que ha dado a luz está totalmente indeterminado. Acá Carla hace un comentario muy interesante. Hay personas que genuinamente piensan que estas cosas resuelven algo. Me parece imposible. Claro, que efectivamente es propio de la ideología inventar problemas que no existen y ver en todas las cosas el producto de la dialéctica opresor-oprimido. Entonces tratar de venir a resolver esas cosas, pero lo que te prometen resolver en verdad no es un problema. No es un problema en verdad. No van a incluir a nadie con estas cosas. En todo caso, se incluye a personas, como estamos haciendo, ya lo dijimos la vez pasada, con los amigos que nos están enseñando, con los amigos que están traduciendo con lenguaje de señas. ¿Sí? Eso es en todo caso incluir. Que yo cambie los pronombres no va a modificar la situación real. Y en ese sentido también tenemos una acepción marxista de ideología. Es decir, no va a solucionar la realidad. ¿Por qué? Porque no da con la realidad. Porque la realidad está en otra parte. Ok, a ver, hay otra forma también en que avanza la ideología de género. Una forma, ya la hemos visto, modificando las palabras. Otra forma, cuando hay gente que no se somete a esos dictados, empiezan a silenciarlas de distintas formas, generalmente de formas represivas. Algunos ejemplos prácticos, bueno, este es un periodista argentino que hace 2 años fue, digamos, condenado por la justicia argentina por haber sido excesivamente crítico con el feminismo en su programa radial y como pena se le hizo pagar una multa y además se le obligó a incluir en su programa a especialistas en género para reeducar a su audiencia. También le pasó a Jorge Lanata, dice allí Francisco, eso es cierto. O, por ejemplo, este famoso caso de la asociación Asteoir, donde sacan un autobús a la calle que dice los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen, y un juez prohíbe a ese autobús que transite por las ciudades. ¿Por qué? Porque dicen que esto es un crimen de odio. Crimen de odio. Argentina va por el camino de castigos penales con esto del DNI no binario, muy probablemente. O mínimamente terminás en INADI. INADI es una institución que supuestamente combate los discursos xenofóbicos y discriminatorios. Vas a terminar ahí y la vas a pasar mal. Si no, pronto seguramente esto entra en materia penal, no tengo dudas. Bien, otro ejemplo clásico. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto llevó a esta pareja a, pelear judicialmente durante 6 años. Llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, donde afortunadamente obtuvieron un fallo favorable. Pero en ese interín lo que les pasó fue que, bueno, obviamente se fundieron, quebraron, su negocio se vino abajo. Imagínense ustedes estar costeando un proceso judicial en los Estados Unidos de 6 años porque el lobby LGBT quiere que participes de bodas homosexuales. ¿Qué libertad se está perdiendo? La libertad de culto, la libertad de pensamiento, la libertad moral. Esto es muy reciente. Una estudiante de leyes escocesa enfrenta ahora una medida disciplinaria por decir que las mujeres tienen vagina. Ella simplemente dijo, miren, las mujeres, o sea, lo que define una mujer es tener vagina. Bueno, eso es impronunciable para la ideología de género. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, te tenés que enfrentar a la posibilidad de que te expulsen de la universidad. Lo mismo pasó con la escritora de Harry Potter, dice Nelson, exactamente. Otra estrategia, la patologización del disidente. Es decir, mientras
ellos quieren desterrar ciertas palabras, modificar otras palabras y silenciar a los que pronuncian palabras que a ellos no les gustan, los ideólogos del género han encontrado que una muy buena táctica consiste también en crear nuevas palabras. Crear nuevas palabras, en este caso para patologizar al disidente. Miren, en el lenguaje político, antes se utilizaba el prefijo anti para denotar la aversión a un conjunto de ideas políticas o a un proyecto político. Por ejemplo, hablábamos de antinazi, antiliberal, antinacionalista, antifascista, antimarxista, antisocialista, etc. Pero esta es la época de las fobias, como adelanta Gisela. Exactamente. Y en las épocas de las fobias ya no se usa más el prefijo anti, sino que se usa el sufijo fóbico. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el efecto que eso tiene? Bueno, ni más ni menos que cerrar el debate. No hay debate posible si estoy frente a un fóbico. ¿Por qué? Porque ya estoy dando por sentado que con esa persona no se puede tratar. La fobia tiene una connotación medicalizante, psiquiatrizante. La fobia es un desorden mental. A ver si me ponen en el chat, ¿qué es la fobia? ¿Qué es una fobia? Un miedo, dice Francisco, pero ahí otros complementan de manera precisa. Es un miedo irracional. No es simplemente un miedo. Es un miedo irracional, patológico. Vamos a suponer que, no sé, por el micrófono empieza a caminar una arañita. Bueno, quizás me da miedo. Eso es un miedo. Ahora, si yo veo una arañita no sé, en la punta de la biblioteca y yo no puedo seguir en este cuarto porque está la arañita en la punta de la biblioteca, entonces yo tengo un problema, evidentemente. No es normal. Es anormal. El fóbico se mueve en un registro de la anormalidad. El fóbico es un anormal. El homofóbico, entonces, no es aquel que tiene una posición crítica, por ejemplo, con una serie de ideas políticas, sino que el homofóbico es aquel que ha entrado en el terreno de la anormalidad por su forma de pensar, casi de la locura. Y con un loco difícilmente uno puede entablar un debate. No hay legitimidad en el loco para dar un debate político. Al loco no le corresponde ninguna razón. Por lo tanto, ¿qué vamos a razonar con el loco? Al loco no hay que hacerlo razonar, al loco hay que silenciarlo, hay que recluirlo y evidentemente hay que rehabilitarlo. Y ustedes pueden decir, bueno, estás exagerando, porque bueno, no quieren decir eso. No, sí lo quieren decir y el efecto práctico es ese. Tanto así que ya estamos viendo noticias como estas. Una enfermedad psicosocial, la homofobia, lo dice el país de Costa Rica, por ejemplo. La homofobia es una enfermedad psicosocial. No es una posición política, como sería, por ejemplo, ser anti-ideología de género. La homofobia es propio de un sujeto que es anormal. En homofobia el sufijo es filosófico, no psiquiátrico. Bueno, es que ese sufijo está confundido en verdad, y te lo estoy mostrando ahora, Alejandro. No es meramente filosófico, está totalmente connotado psiquiátricamente. Más aún, la BBC, uno de los diarios más importantes del mundo, titula ¿Es la homofobia una enfermedad? Y pone allí la opinión de un psiquiatra, precisamente, que dice así: tras discutir durante siglos si la homosexualidad podría ser considerada una enfermedad,
por primera vez demostramos que la verdadera enfermedad que hay que curar es la homofobia. O sea que no, acá hay una connotación totalmente psiquiatrizante. Más aún, fíjate lo que está pasando en Francia, donde lobbies LGBT han repartido en farmacias un supuesto medicamento llamado homofobiol. El primer tratamiento contra la homofobia, dice abajo. Evidentemente esto no contiene adentro ningún químico que uno diga, bueno, no, te están ofreciendo un químico para cambiar tu perspectiva. No, eso todavía no existe, si no lo harían, créanme. Lo que está haciendo el lobby LGBT es decirte en la cara, tu opinión es propia de un enfermo mental, por eso mereces un tratamiento y por eso cuando ingresás en una farmacia, además de buscar tus medicamentos, te encontrás con homofobiol. Si estás en contra del matrimonio homosexual o de la adopción homosexual o de la identidad de género, etcétera, bueno, ahí tenés tu cura. Entonces, fíjense que la connotación es totalmente psiquiátrica. Totalmente psiquiátrica. Bueno, esta es la ONG que ha llevado adelante esta campaña política. Y también lo tenemos en Italia. Es decir, no son discursos aislados. Está en Latinoamérica, he puesto un ejemplo, podría poner miles, pero no tenemos miles de horas. Un ejemplo lo puse con Costa Rica. Está en el mundo anglosajón, puse el ejemplo de la BBC, el ejemplo ahora de Francia, el ejemplo ahora de Italia, de homofobina se llama en Italia. O sea, hay una caricaturización, como dice Alejandro, de la homofobia, pero se la caricaturiza en términos psiquiátricos. Esta agenda avanza también creando conflictos artificiales, conflictos que no existen, pero que en la dialéctica opresor y oprimido funciona así. Tengo siempre que estar motorizando esa dialéctica constantemente. En la gasolina de la dialéctica opresor-oprimido es ir haciendo irrumpir conflictos. A ver, Esteban dice, tema es, si soy docente de primaria en la ciudad de Buenos Aires y hace poco me dieron unos lineamientos para enseñar ideología de género en las escuelas, ¿cómo puedo de alguna manera cubrirme para no hacerlo? Te lo voy a responder cuando llegue a la parte de la ESI, ahora mismo. Creación artificial de conflictos. Ejemplos. Bueno, en Suecia hace algunos años ya propusieron por ley obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Después se cubrieron diciendo que era para salvar la próstata, porque sería más saludable hacer pis sentado que de pie para la próstata, supuestamente. Bueno, evidentemente esto era una excusa ulterior, ¿no? Porque si vamos a hablar de salud, entonces que el Estado prohíba fumar, que el Estado prohíba drogarse, que el Estado prohíba tomar alcohol, que el Estado cuide también la postura en que la gente se sienta, porque quizás, como es mi caso, empiezan a generar problemas de espalda, ¿no? No, pero con lo que se meten es con la forma en que se orina. ¿Por qué? Bueno, porque en la forma en que se orina hay diferencias y acuérdense que es propio de la izquierda llevar la igualdad al extremo, al igualitarismo. Homogeneizar, volvernos idénticos los unos de los otros. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Y lean lo que es la bajada de línea, ¿no? Los expertos en educación vascos creen que jugar este deporte en el patio es perjudicial para la igualdad entre sexos. Y te ponen allí la prevención de la violencia de género. O sea, ahora resulta que el fútbol es una cuestión también violenta, que es perjudicial para la igualdad, etcétera, etcétera. O sea, se van creando conflictos. Este es de mis favoritos, pues se ve bien el cinismo. Esto es en México, ¿no? Para evitar discriminación abren baños mixtos en las escuelas. Claro, ahora resulta que podemos resolver la discriminación en las escuelas abriendo baños mixtos. Resulta que, bueno, cuando uno va al baño y ve que hay un simbolito de un muñequito que tiene falda y otro muñequito que tiene pantalones, seguramente uno cultiva unos traumas psicológicos, se le hace bullying, ¿no?
El muñequito de falda y el muñequito de pantalón hacen bullying a los estudiantes y por eso, bueno, hay que acabar con eso. Hay que uniformizar. Uniformizar. Todos somos lo mismo. Y así vamos a acabar con la discriminación en las escuelas. Ahora, los mismos que estaban pidiendo y celebrando los baños mixtos son los que pidieron también en México vagones exclusivos para mujeres en los metros. O sea, lo que nos decían era que en los metros del subte el hombre se aprovechaba de la mujer, la podía toquetear, apoyar, etcétera, y que era muy peligroso para la mujer meterse en un vagón con un hombre. Ahora resulta que queremos vagones exclusivos para mujeres en los metros, pero a los baños queremos ir todos juntos al mismo baño, de la mano. Claro, el baño no es peligroso, que se metan hombres y mujeres al mismo baño. Y ustedes me dirán, ay, bueno, no, pero estás exagerando, ¿por qué sería peligroso? Bueno, a ver, porque una mujer que entra a un baño que es para mujeres y ve que ingresa un hombre, sabe que está en peligro, por empezar. ¿Por qué? Porque es anómalo que el hombre ingrese a un baño que tiene un muñequito que tiene una falda. Entonces, esa mujer que ve a un hombre que se mete en su baño, sabe que está en peligro. Puede gritar, puede meterse rápido en un cubículo y poner seguro. Si tiene forma de defenderse, no sé, gas pimienta, por ejemplo, puede utilizarlo. Ahora, en un baño donde todos nos metemos, bueno, una mujer no tiene ningún indicio para saber si está en peligro o no. Ahora, el feminismo en México pide baños mixtos, pero vagones exclusivos. Ahí ven ustedes cómo no hay ningún criterio razonable en lo que se pide, sino que están orientados simplemente por la sed de generar conflictos permanentemente. Esto obedece a una agenda progresiva. La vez pasada hablamos de la diferencia entre progresismo y revolucionarismo, ¿no? Hablamos, si mal no recuerdo, entre esa diferencia, entre lo que es una revolución, o sea, una ideología o una filosofía revolucionaria y lo que es una ideología o una filosofía progresista. Bueno, esta agenda es progresiva, va paso por paso, deconstruyendo la sexualidad y deconstruyendo en el fondo la identidad. La identidad. Fíjense algunos ejemplos de hace algunos años ya, son significativos, creo yo, de todas formas. En Holanda se supo legalizar un partido que defendía la pederastia, con todo el lenguaje del género. En Canadá, en un caso que fue célebre, la Corte Suprema terminó legalizando, digamos así, parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto, o sea, sexo con cadáveres, sexo con familiares próximos, los padres con los hijos, los hermanos entre sí. Se va reventando, fíjense ustedes, todas las normas sociales que nuestra civilización ha ido cultivando. La norma del incesto, la norma del respeto al muerto, la norma de la relación con los animales, la norma de la relación con los niños. Todo eso se va deconstruyendo. Y además, nuestra identidad hoy está sometida a un quiebre ontológico. Toda nuestra identidad puede ser deconstruible y las personas están, en muchos casos, llegando a una instancia en la cual ya no saben ni lo que son. Hace un rato preguntaban cuál es el interés que puede tener el Estado, lo traduzco como el poder, en hacer avanzar la ideología de género. Bueno, en que personas que no saben ni lo que son mucho más
manipulables que personas que por lo menos saben quiénes son, cuál es su sexo, qué edad tienen, de qué nación son, etc. Hoy la gente ya no sabe ni si son hombres o mujeres, básicamente. Y obviamente esto se abre a la total manipulación. Y si a mí me dicen, aparte, que yo puedo escoger, por ejemplo, qué identidad de género puedo tener y ser hoy un hombre y mañana una mujer, como los ejemplos que vimos la vez pasada, ¿por qué yo no podría modificar otros atributos de mi identidad? Por ejemplo, mi edad. ¿Por qué yo no podría hacer esto? Por ejemplo, un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. ¿Por qué yo no podría terminar concluyendo que la edad también es una construcción cultural? ¿O acaso la edad no tiene componentes culturales significativos, a lo mismo que la sexualidad? Por supuesto que sí. La edad no solamente es el pasar del tiempo para el cuerpo, la edad también es el pasar del tiempo para los roles sociales. La adolescencia, por ejemplo, es una categoría muy moderna. Las expectativas sobre la juventud son totalmente distintas hoy a las que existían en el mundo antiguo, por ejemplo. Entonces, también podemos decir, la edad tiene un componente cultural. ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, empezar a privilegiar ese componente cultural y autoperceptivo por sobre un criterio objetivo, como es el conteo del tiempo. Claro, Diego dice que acá dice que es para tener más éxito en Tinder. Claro, es que esto empieza siempre así, como una cargada, como una broma, como algo que nos divierte. Como algo que nos divierte. Y nos reímos con estas noticias y las ponen para que nos riamos. Pero en el fondo vamos abriendo la ventana de Overton y vamos empezando progresivamente a aceptar estas cosas. Primero como una risa. ¿Quién no se reía del travesti? Y hoy está totalmente normalizado, como dice Gisela. Exactamente. Un caso también muy conocido seguramente por todos ustedes, el de este canadiense de 46 años, que descubrió, Alejandro dice, pero estaba bien reírse del travesti. Bueno, yo nunca he dicho eso, Alejandro. Es decir, es una pregunta que no entiendo cuál es el sentido. O sea, no entiendo cuál es el sentido de si estaba bien reírse. No, estoy simplemente constatando que el travesti era un objeto de burla o un sujeto de burla. Por ejemplo, en Argentina había una novela llamada Los Roldán, que ponían al travesti como un personaje, Florencia de la B, donde el propio travesti parodiaba su condición de travesti y donde se hacía humor con eso. Si está bien o está mal, bueno, yo creo que está mal, evidentemente. Burlarse de una persona que tiene un problema así está muy mal. Pero esta no es una clase de moral, es una clase de política. Entonces, si está bien o está mal, yo creo que está mal. Yo nunca me he burlado de un travesti. A ver, ¿todo es por dinero entonces para enriquecer? No es todo por dinero. Yo lo que no quiero de estos talleres es justamente eso, que caigamos en explicaciones universales y, mejor dicho, monocausales. Esos son atajos simples, que los van a escuchar en un montón de cosas. Siempre, o sea, siempre queremos una finalidad. No tiene por qué haber finalidades. No tiene por qué haber una finalidad, puede haber un montón de finalidades. Entonces, yo no voy a responder cuál es la finalidad de todo esto, ¿no? Hay muchas finalidades. Hay intereses farmacéuticos, donde te pueden vender muchas hormonas, seguramente. Habrá intereses en cirujanos plásticos que habrán visto cómo empieza a crecer la demanda de cambios de sexo, como le dicen. Es una forma muy mala de referirse a esto, porque el sexo, ya lo vimos, no se puede cambiar. Hay finalidades políticas,
ya las hemos hablado ahora, hace un rato, donde hemos visto cómo esto puede ir acrecentando el poder del Estado. Hay finalidades biopolíticas, como dice Abraham, que lo dijimos la vez pasada, que en la medida en que estas personas no son reproducibles, no se pueden reproducir. Entonces, no hay que buscar una finalidad. Hay que ver que hay múltiples finalidades y hay muchas personas que ni siquiera tienen ninguna finalidad, simplemente están totalmente confundidas y son finalmente carne de cañón de todo esto. ¿Sería cambio de género? No, tampoco. No, yo no le llamaría cambio de género. O sea, cambio de género. No, no. Porque el género es una condición, es un conjunto de características culturales. Yo no cambio características culturales por amputarme los genitales. Es simplemente es una cirugía plástica. ¿Para qué? Para parodiar la pertenencia biológica al otro sexo. Eso es. O sea, lo que llaman cirugías de cambio de sexo no son tales. ¿Por qué motivo? Porque el sexo grita su identidad en cada una de las células de nuestro cuerpo. Lo habíamos puesto como ejemplo la vez pasada. Si yo tengo un accidente y pierdo mis genitales, no me convierto en una mujer. No cambio de sexo por perder mis genitales. ¿Y por qué no es un cambio de género? Bueno, porque ya definimos también qué es el género. Es un conjunto de características culturales que tienen que ver con la dimensión sexual de las personas. Entonces, modificar mi físico no tiene nada que ver con el género. En todo caso, estoy cambiando la expresión de mi cuerpo, la expresión sexual de mi cuerpo, a través de una cirugía plástica. Pero volvamos al caso. ¿Esa modificación no tendrá más que ver con la calidad de vida individual de la persona? Y la verdad que no sé. Sí, puede que sí, puede que no. Pero otra vez, no entiendo a qué apunta la pregunta. Son preguntas que no entiendo a qué apuntan. ¿No tendrá más que ver con la calidad de vida individual de la persona? Sí, lo mismo que el consumo de hormonas. O lo mismo que el ponerse una falda en vez de un pantalón. O lo mismo que afinar la voz. O dejarse el pelo largo o maquillarse. Es decir, tiene que ver con la parodia que se hace sobre el otro sexo. Ahora, si eso mejora la calidad de vida, lo desconozco, sinceramente, y viendo los índices de suicidios y depresiones y consumos de psicofármacos que existe, por ejemplo, en la capital del mundo homosexual, que es San Francisco, tiendo a pensar que no. De hecho, hay muchos casos de personas que se han sometido a estas cirugías que no tienen retorno, y que cuando se reconciliaron con su realidad biológica, ya era demasiado tarde. Por ejemplo, se me fue el nombre. Su apellido es White. Walt, tengo su libro y todo. Bueno, no lo voy a buscar porque busquen el caso de White. Y si no, tienen un montón de casos en el libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Ahí están preguntando por estudios psicológicos, está lleno en el libro de Pablo Muñoz Iturrieta. Ahí está, Walt Heyer. Ahí está, gracias Andrés, Walt Heyer. O por ejemplo, un chico uruguayo que yo entrevisté para mi canal de YouTube. Y él no llegó a mutilarse los genitales, simplemente consumió hormonas durante algunos meses y después se dispuso a enfrentar un posible cáncer de próstata y esterilidad. Él
se reencontró con su identidad biológica, empezó a buscar una novia para formar una familia y se dio con que sufre esterilidad. Ponen ahí el caso de John Money también, sí, exactamente. Entonces, si esto aumenta o no la calidad de vida de la persona, y la verdad es que yo no lo sé, no podría afirmarlo o no. Ahora, tampoco es mi enfoque decir si aumenta o no la calidad de vida. Mi enfoque es decir, ¿cambia la identidad biológica de la persona? No. ¿Cambia el género de la persona? Tampoco. ¿Qué cambia? El aspecto. El aspecto. ¿Y lo cambia en un sentido total? No. Por ejemplo, un transexual que va de hombre a mujer no puede lograr erecciones, por ejemplo. Hay todo un mecanismo muy complejo en el cual se parodian erecciones. No se puede reproducir tampoco una persona que ha cambiado de sexo, porque precisamente no ha cambiado, ha acabado con su sexo. Pero bueno, vamos a continuar con la exposición, como pide Israel. Entonces, este señor que dice que es un niño ahora de 6 años, independientemente de si esto por ponerse el vestido mejora su calidad de vida o no, lo cierto es que no ha cambiado de edad. Y se nos hace muy fácil decir eso. ¿Y por qué no se nos hace fácil decir que un hombre no cambia su sexo cuando se mutila los genitales y se pone una falda? ¿Por qué acá se nos hace fácil decir que este hombre no tiene 6 años y en el caso de un travesti no se nos hace fácil decir que es un hombre y no una mujer? Bueno, porque hay una ventana de Overton, que en un caso está totalmente abierta y en otro caso todavía no. Y si eventualmente, a ver, aparte fíjense cómo está dicho este título, ¿no? La increíble transformación. Bueno, yo no veo ninguna transformación. Es un tipo que se puso un vestidito de nena, nada más. Pero acá en ningún lado te van a decir que el tipo tiene un trastorno psiquiátrico. En ningún momento. A este señor se le ha dado ingreso en los colegios a hablar sobre estos temas. Obviamente, embanderado con el pabellón multicolor y demás. Hay muchos casos. El hombre de 34 años que se cree un bebé y que, bueno, estafó al Seguro Social en los Estados Unidos. Un hombre acusado de atacar a 3 niñas, ahora dice que es un hombre atrapado en el cuerpo de un adulto. Claro, ¿por qué no? Un pedófilo no podría acaso decir que en verdad él es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto, así como tenemos ahora presos que dicen que son presas atrapadas en el cuerpo de hombres y los pasan a las celdas de mujeres. Esto dijeron un grupo de psicólogos en el Parlamento canadiense. La pedofilia es una orientación sexual más como la heterosexualidad o la homosexualidad. Es la ventana de Overton que se va abriendo muy de a poco, evidentemente, pero hay muchos indicios de que esta ventana está queriendo abrirse. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. Esto fue en Alemania. Miren esto, The New York Times. Pedofilia, un desorden, no un crimen. Y fíjense lo que es la ilustración. Tenemos que tener la capacidad de hacer juicios críticos sobre lo que vemos. Y en este caso estamos viendo cosas que son quizás más importantes que el contenido de la nota. Fíjense, el tipo retorcido del dolor, ¿no? Con cara de nervioso, marginado, transpirando, ¿por qué no oprimido? Tiene rostro. En el fondo, los niños jugando no tienen rostro. ¿Qué nos dice el rostro? Demasiado.
empatizamos con los rostros. El rostro es el canal de la empatía. Si yo no veo un rostro, la empatía no se activa en la misma medida. No se activa. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de este dibujo. Vamos en el auto por la ruta, se nos cruza un perro y lo atropellamos, lo reventamos. Tenemos dos opciones. Nos bajamos del auto a ver qué hacemos con el animal, que ya obviamente está reventado, o seguimos. Si elegimos bajarnos, vamos a tener contacto con el rostro del perro. Y yo les puedo asegurar que el impacto psicológico es mayor en ese contacto con el rostro del perro al que tendríamos si simplemente siguiéramos con el auto. ¿Por qué se piensan ustedes que cuando se trata de aborto no nos permiten mostrar videos de abortos? Porque hay un contacto con el rostro. Se puede generar empatía y de lo que se trata es de no generar ninguna empatía. Y esta nota es una nota escrita para generar empatía con los pedófilos. La pueden leer y confirmar lo que les digo. Por eso allí está el pedófilo, marginado, en una posición dolorido, oprimido, y los niños no tienen rostro. Este es el diario más importante. Esto está relacionado con la NAMBLA. Ambos lobbies luchan. Sí, exactamente. La NAMBLA es lobby pedófilo de Estados Unidos. Creo que es el más importante. Los pueden buscar. Los pueden buscar. Hay contactos. Bueno, evidentemente los lobbies LGBT tratan de desembarazarse del lobby pedófilo porque los desprestigian. Pero en muchos casos, muchos militantes están totalmente a favor de la pedofilia. Y sobre todo los pensadores de la ideología de género, en muchísimos casos, están a favor de normalizar la pedofilia. Muchísimos casos. Bueno, vamos a seguir. En Clarín, diario más importante de Argentina, salen notas como estas. Miren, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Carol contó que su relación con el edificio comenzó en 2011 y 4 años después se casó con ella. ¿A qué institución creen que está atacando esta nota? ¿Cuál es el sentido de esta nota? ¿Es meramente amarillista? ¿Es simplemente una nota, digamos así, para viralizar? No, está puesta allí para degradar algo. ¿Qué degrada esta nota? Bueno, degrada el matrimonio, como dice Carla. Porque si esto es un matrimonio, si esa pared y Carol son un matrimonio, entonces, ¿qué valor tiene el matrimonio que puede tener un hombre y una mujer que se han casado? ¿Qué valor tiene un casamiento si esta mujer se casó con esa pared? ¿No? Y en ninguna parte de esta nota nos dicen que esta mujer tiene un problema. A ver, esta mujer o tiene un problema psicológico, claro, o es una militante que genera esta situación a propósito, precisamente para deconstruir la relación matrimonial. Esta nota, evidentemente, no dice nada de esto, al revés. Léanla y nos dice que Carol tiene una orientación sexual llamada objetofilia. Objetofilia. Y esa orientación sexual, bueno, es una posibilidad más en el repertorio del género. O sea que si uno dice que esto no es un matrimonio, bueno, uno será en todo caso objetofílico. Perdón, objetofóbico. Objetofóbico. Y así es como opera esta lógica. Acá hay otro ejemplo del mismo tipo. Ella me hace feliz y la amo. Joven se casará con su muñeca zombie, revela los íntimos detalles de su historia romántica. La mujer asegura que no le importan las críticas y burlas que recibe de la gente, ¿no? O sea, la dimensión de la opresión siempre presente. Y estos han tenido, o sea, a ver, insisto, yo no sé si esta noticia es verdad, es mentira, no importa. El punto es que se echa a andar. ¿Por qué? Porque existe, digamos, la intención de deconstruir el matrimonio, la relación matrimonial. Si esto es una historia de amor y esta mujer se va a casar con una muñeca zombie, ¿cuál es el valor de un matrimonio y de un casamiento? Ahora sí, voy a avanzar un poquito más rápido porque nos estamos quedando sin tiempo.
Esto, lo vamos a ver rapidito, tiene la voluntad de meterse sobre todo con los más jóvenes. ¿Por qué motivo? Bueno, porque sus cabezas están más vírgenes de cultura, están menos socializados, digamos así. Entonces, cuanto más chiquito agarremos al ciudadano, o mejor dicho, a la persona, cuanto más chiquito agarremos a la persona, más vamos a poder moldear su mente a nuestro gusto. Ejemplos. En Argentina, en el marco de la educación sexual integral de la cual recién preguntaban, tenemos manuales de educación sexual integral como este que se usa en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, donde yo vivo. Y tiene, por ejemplo, un ejercicio práctico que se llama el género opuesto, que dura 30 minutos. Y dice así: hacemos un ejercicio de cambio de identidad, nos ponemos un nombre, una edad y una orientación sexual diferente a la actual. Pensamos si estamos en pareja, de qué trabajamos o si estamos desocupados o desocupadas. Si tenemos hijos y qué relación tenemos con nuestra familia, ¿les contamos o no? Caminamos por el salón, quien coordina el taller dirá unas frases. Cuando esa frase nos afecta, nos congelamos, compartimos sensaciones y reflexionamos sobre los prejuicios contra las personas LGBT. ¿Ok? Bueno. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que tu hijo, no sé, vamos a decir Juancito, que tiene, no sé, 12 años o 13 años o 14 años, lo que ustedes quieran, durante media hora en el colegio va a tener que ponerse otra edad, otro nombre y otra orientación sexual. Por ejemplo, no sé, Marta, una mujer lesbiana de 35 años. Y va a caminar por el salón y se va a encontrar con Pedrito, su mejor amigo, que ya no es más Pedrito, sino que es Claudia, un travesti de 45 años. Y van a hablar sobre vidas que no tienen, sobre experiencias que no han pasado, para terminar concluyendo que los heterosexuales son malditos con los homosexuales. ¿Sí? Ese es el objetivo de este juego que se hace en educación sexual integral. De hecho, Propuesta Nacional de Educación Integral, de Educación Sexual Integral, la propuesta para el nivel inicial en Argentina, en el último párrafo dice que apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en algunos jardines de infantes se hace este tipo de ejercicios, ¿no? O sea, instigar a los niños a que tengan expresiones y actitudes típicamente femeninas y que jueguen con objetos típicamente femeninos. Digo típicamente y no naturalmente porque evidentemente estos son criterios culturales. Ahora, de lo que se trata es de subvertir esos criterios culturales que hacen, por ejemplo, que las nenitas les guste jugar con maquillajes, con accesorios para el cuerpo y demás. Entonces vamos a invitar a que los niños también usen maquillaje, se pongan collares, incluso que se pongan vestiditos y demás. ¿Para qué? Bueno, para que ellos no crezcan condicionados por la cultura heteropatriarcal opresiva y que ellos puedan determinar sus propios géneros. Voy a ir un poquito más rápido. Tenía un ejemplo de Costa Rica recién, pero lo voy a saltar. Y no solamente los niños son el blanco por la educación sexual integral, sino también por los grandes medios de comunicación y por las grandes compañías multinacionales. Miren esto, por ejemplo, tiene nada, 1 mes, 2 meses, no más de eso. Lego lanzó el primer set LGBTQ+, o sea, empezar a meter en los juguetes, que desde hace tiempo se ha empezado a meter, toda la cuestión LGBT. Kellogg's, la famosa marca de cereales, está lanzando un cereal LGBT con un tema LGBT. Así podés empezar tu día con un máximo gay. Claro, acá juega con la palabra gay, que en verdad significa originalmente alegre, ¿no? Lo gay es lo festivo, lo alegre. Entonces le da ese doble significado, ¿no? Empezar tu día con el máximo de gay, con el nuevo cereal de Kellogg's, Together, with Pride. Pixar tendrá un personaje transgénero en su próxima película. Su personaje se llamará Jess y es una niña trans de 14 años. O sea que ahí, digamos, Pixar, Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, están todo el tiempo metiendo estas cosas. De hecho, Nickelodeon celebra el mes esto fue este año, celebra el mes del orgullo gay
y marcas de ropa para bailarines crearán prendas más inclusivas, y lo hizo con el personaje Bob Esponja. En verdad no sé si fue de este año, este caso del año pasado, habría que chequearlo. Cartoon Network le dice a los niños que se sientan orgullosos mientras promueve el mes del orgullo LGBT con la famosa saga de las chicas superpoderosas, con ese tipo de dibujitos animados. Al mismo tiempo, todo lo que tenga una connotación heterosexual empieza a ser cancelado, ¿no? Fíjense, esta es la otra cara del proceso. Cancelan al príncipe azul de Blancanieves por el beso no consensuado. Señalan que el beso del amor verdadero no es posible si solo una persona es consciente de ello. Entonces esta historia, esta bella historia clásica, es cancelada y curiosamente es una historia heterosexual, donde además el hombre no es un imbécil, el hombre es el héroe en esta historia. Claro, es que también vamos a convenir, cancelar Blancanieves es algo muy simple. Es decir, nadie va a salir a protestar a las calles ni se va a pagar ningún precio. ¿Por qué no cancelan nunca al reggaetón? Si vamos a hablar de violencia simbólica acá, porque hay un beso no consensuado, que es un beso que no podía ser consensuado porque Blancanieves no podía despertarse y el beso la salvaba. O sea, ese beso no consensuado en verdad significa su salvación. Ahora, en el reggaetón, donde todo es una cosificación del cuerpo de la mujer, ¿dónde están las feministas, los héroes del género? ¿Por qué? Bueno, porque no son tontos. No son tontos, están bailando, dice Francisco. Efectivamente, están bailando. Eso no importa, no importa que se cosifique a la mujer y se diga cualquier barbaridad de la mujer. Porque meterse contra Bad Bunny va a tener un costo, y es que el feminismo va a empezar a dejar de ser tan cool, ¿no? Si se mete contra el cool Bad Bunny. Bueno, hay cosas realmente espantosas. Yo llego hasta acá. Es decir, no voy a ir más allá de esto porque ya realmente empieza a revolver el estómago, pero en California ya hay una empresa, recién que preguntaban por la plata, evidentemente hay fines económicos, pero no podemos explicar esto solamente así. Hay fines económicos, este es un ejemplo. Ya hay una empresa que ha lanzado estos penes, digamos, de lana o de hilo, no sé bien qué producto es, que simulan ser penes de niños, para que los padres que creen que tienen una hija que en verdad es un niño atrapado en el cuerpo de una niña, desde chiquita nomás le coloquen estos dispositivos en la bombacha para que la niña crezca mirándose un bulto allí abajo. Y esto actualmente se está vendiendo, ¿no? Muy bien para los padres que creen tener hijos trans. Financiamiento. Bueno, miren, nada, esto va a ir muy rápido, pues son simplemente datos. LGBTQ Issues, que es una organización LGBT, maneja un presupuesto de $200 millones por año. 200 millones de dólares por año. Además, ha lanzado un reporte global de recursos económicos que computó cuántos recursos habían manejado las organizaciones LGBT de nuestro continente entre el año 2013 y el año 2016. Llegó a la conclusión de que en esos años, en esos 4 años, se manejaron más de 950 millones de dólares. O sea, toda esta militancia tiene mucho dinero atrás, ciertamente. Acá tienen los principales 20 financistas del LGBT. Acá aparecen todos, la Fundación Ford, Arcus Foundation, IVOS, bueno, en fin. Acá están todos, Open Society Foundations, etc. Pero además también hay gobiernos que están financiando esto. Acá tienen los 10 principales, bueno, aunque también han puesto organismos internacionales en este listado, ¿no? Holanda, Suecia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, el Banco Mundial, Noruega, Finlandia, Canadá, etc. ¿Dónde puedes encontrar esta fuente? Te la puse acá en pantalla, es esta. Está en la página de ellos, LGBTQ Issues, buscas el reporte global de recursos y ahí lo vas a encontrar. De hecho, acá tienen un mapa del financiamiento en nuestra región, donde más dinero están poniendo, sobre todo es en Centroamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque son las zonas más conservadoras.
Open Society Foundations tiene también una versión, una sección LGBTI donde se financia a estos grupos con muchísimo dinero. ¿Sí? Bueno, voy a ir pasando rápido. Todo esto son datos duros, así que los paso rápido. Fundación Ford financia, por ejemplo, la Universidad de Columbia con casi 28 millones de dólares, y la Universidad de Columbia, a su vez, financia 16 medios latinoamericanos en un proyecto que se llama Transnacionales de la Fe y que tiene el objetivo de impulsar la ideología de género y contrarrestar las movidas cristianas contra la ideología de género, básicamente, como lo dice aquí en pantalla. ¿Cuáles son los medios que están recibiendo este dinero? Acá los tienen también, ¿sí? Universidad de Columbia está financiando al CIPER en Chile, El Tiempo en Colombia, La Voz Guanacaste y Seminario Universidad de Costa Rica, El Faro El Salvador, Univisión Estados Unidos, Nómada y Plaza Pública en Guatemala, Contracorriente en Honduras, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en México, El Surtidor de Paraguay, La República de Perú, El País de Uruguay, Armando.info en Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Están financiando a periodistas para impulsar la agenda de género y contrarrestar la contraofensiva cristiana. ¿Cómo resistir? Cerramos acá con esto. Acá puse un juego, ¿no? En griego. ¿Saben qué significa eso? Preguntan cómo es la página. Miren, búsquenla. Búsquenla. Ahí yo ya les di todos los datos. O sea, búsquenla simplemente en Google. Ponen LGBTQ issues, reporte, Global Resources, Report, y ahí lo van a encontrar. Exactamente, idiota significa eso, Andrés. Hay que dejar de ser idiotas en la acepción que tenían los griegos de la palabra idiota. Para el griego, el idiota es la palabra que es la persona que se mira el ombligo, digamos así. Un idiota para un griego antiguo es una persona que está solamente dedicada a sus asuntos privados. Solamente está mirándose el ombligo. No le interesa lo que pasa en la sociedad, no le interesa lo que pasa en la política. Es una persona que está, nada, ahí metida en su casa, que come, que bebe, que duerme, que trabaja, que tiene su familia y, bueno, que se divierte de vez en cuando. Pero tiene arte y parte en la ciudad, en la polis, tiene una opinión significativa, trata de modificar las cosas, trata de dar alguna batalla. No, el idiota está encerrado en sí mismo. Y yo creo que nosotros en muchos casos somos bastante idiotas y por eso perdemos en estas batallas. Porque nos hemos acostumbrado a mirarnos el ombligo, a no estar informados, ¿no? A no formarnos, a no actuar. Hay una manifestación. Ah, no, bueno, no, yo no voy a la manifestación porque no, a mí no me gustan esas cosas. Hay que votar. No, yo la verdad es que no sé quiénes son los que se postulan en la política. No, ni idea. No, tampoco me importa. Los que no educan políticamente a sus hijos. O sea, esos son, insisto, no es un insulto. Les estoy contando cuál es la acepción griega de la palabra. Idiota, esos serían idiotas para los griegos. Los que no educan en política a sus hijos. Los que no van a votar. Los que no se informan de lo que está pasando. Los que no van a una manifestación. Los que solamente están en el ámbito público cuando compran o venden cosas. ¿Qué hacer? Yo creo que hay 3 dimensiones. Número 1, ¿qué hago yo conmigo mismo? Me informo, me formo y actúo. Hay una diferencia muy importante. A ver, acá David dice, ¿sirve de algo ir a una manifestación? Yo no lo hago porque no veo que tenga algún efecto práctico. Sí lo tiene, por supuesto que sí lo tiene. Si todos pensaran como vos, David, no tendríamos ninguna manifestación. Entonces, claro que lo tiene. Y no solamente tenés que ir vos con toda la gente que vos puedas llevar. Si no, acá estás perdiendo el tiempo. Sinceramente, es decir, si no le ves efecto práctico ir a una manifestación, entonces no sé cuál es el efecto práctico de la hora y media que tuvimos la vez pasada y la hora y media que estamos teniendo ahora. Porque la política se cambia manifestándose. Obviamente uno se puede manifestar de muchas formas. Una de esas formas es, por ejemplo, marchando. Y cuando hay alguien que se esfuerza
y organiza una marcha, hay que ir. ¿Qué hago yo conmigo? Bueno, me informo, formo y actúo. Hay mucha gente que piensa que con estar informado basta. No, estar informado es saber qué está pasando en el mundo, no solamente en mi ciudad, en mi país y en el mundo. Ahora, estar formado es algo mucho más profundo. Es haberme hecho de los lentes que me permiten leer correctamente esa información. Por ejemplo, si yo hubiese hecho este taller solamente con información, no hubiese tenido ninguna riqueza. Hubiésemos sabido, digamos así, bueno, cosas, hubiese puesto simplemente noticias. Noticias. Yo puse noticias, sí. ¿Para qué? Bueno, para ilustrar, informar. Pero lo más importante ha sido entender qué significa ideología, qué significa género, cuáles son los principales filósofos del género, qué tácticas tienen. Eso es formación. Ahora, yo puedo estar muy informado y muy formado, pero si no actúo, soy una rata de biblioteca nada más y no sirve de nada. Yo tengo que poder hacer algo con lo que sé. Tengo que tener la posibilidad de actuar y por eso es que tengo que ver cómo actúo. Yo me informo, me formo y después actúo sobre la base de esa formación y de esa información. Y actuar implica muchas cosas. ¿Qué implica? Bueno, ¿qué hago yo con mis próximos? ¿Qué hago yo con mis próximos? Tengo que romper la espiral del silencio, tengo que empezar a hablar. Esto es una sugerencia, ustedes hagan lo que quieran. Yo les doy una sugerencia. Romper la espiral del silencio significa hablar aunque sea incómodo, aunque esté con gente que yo sospeche que quizás no piensa como yo. Estoy en una reunión familiar, estoy en una reunión con amigos, estoy en una reunión con compañeros del trabajo, estoy en una reunión con compañeros de la universidad, etcétera. Y sale el tema, no me quedo callado, fijo mi posición. Ahora, mi posición tiene que tener fuerza y para eso este paso es fundamental. Informarse y formarse, pues si no voy a romper la espiral del silencio, no, voy a quedar como una persona que tiene una noción muy vaga de lo que quiere decir. Yo tengo que tener una noción totalmente clara para que cuando llegue la hora de hablar, mi argumento sea el que triunfe y que el resto de las personas que están escuchando eso digan, ah, mira, es razonable. O que digan, yo pensaba como él, pero yo no me animaba a decirlo. Mira, ahí se rompió la espiral del silencio. Vacunar a la familia, ¿qué significa? Hay que empezar a hablar con la familia de estas cosas. Hoy ya, digamos, hay familias que realmente más que familias son hoteles de lujo, ¿no? O sea, el niño está ahí, come, duerme, va al baño y mira televisión. ¿Dialoga con los padres? No. Sí, cenan mirando televisión. Hay que hablarle al chico de estos temas desde muy chico. Porque si no lo haces vos, lo va a hacer, no sé, lo va a hacer el colegio, lo va a hacer Nickelodeon, lo va a hacer Cartoon Network. Ellos lo van a hacer. Entonces, mejor que lo hagan sus padres y que le den todos los insumos de lo que el niño necesita saber para que cuando llegue el momento en que lo quieran adoctrinar, el niño ya sepa que ese momento va a llegar y ya sepa incluso lo que le van a decir. Por eso uso la idea de la vacuna. Le metemos nosotros el virus, pero desactivado. Le decimos, mira, lo que vas a empezar a escuchar es que el sexo se puede cambiar, que el matrimonio gay, que la adopción gay, que el aborto, que el feminismo, que el patriarcado, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahí entró el virus. La verdad de eso es esto y esto otro. Y el niño quizás en ese momento esté perdido, diga, ¿por qué me está diciendo esto? Mi padre se volvió loco. Pero cuando vaya al colegio y le empiecen a bajar eso, se va a acordar muy bien de aquella charla que tuvo con sus padres. Va a decir, mis padres tenían razón. Mira, me están diciendo lo que me dijeron que me iban a decir, pero yo por suerte ya escuché la otra campana, por lo tanto estoy vacunado. Ahora, la campana que escuché tiene que venir de una buena información y de una buena formación. Por eso lo que hago yo conmigo mismo es la base de todo. ¿Y qué hago yo con mi sociedad?
participación civil y participación política. No es lo mismo. La participación civil significa me acerco a una ONG provida, me acerco a con mis hijos no te metas, me pongo mi propia red social para militar estas cosas, empiezo a utilizar mis redes sociales para eso, voy y consulto, bueno, ¿a quién, quién está haciendo algo en mi ciudad? Bueno, hay un grupo de padres que está haciendo algo. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo les puedo ayudar? Armo un grupo de padres, de amigos de mis hijos que estén preocupados por esto también, un grupo de WhatsApp, y me empiezo a mantener informado con los otros padres de qué es lo que les están enseñando en la escuela, pedir reuniones con los maestros, pedir reuniones con los directivos, etc. Yo creo que se puede hacer un montón de cosas, pero obviamente estas cosas llevan, a ver, hay que tener voluntad para hacerlo. Y participación política. La participación política primaria es ir a votar, al menos ir a votar, pero no ir a votar porque me gustó el color de corbata que tiene en la foto del candidato, sino que me tengo que informar de quién es el candidato, qué dice hoy, qué dijo ayer, cuál es su partido, qué tipo de políticas promueve su partido, qué historia tiene su partido. Construyamos el voto como ciudadanos, no como animales. Y si hay un partido en el cual valga la pena participar, también, ¿por qué no? Me puedo acercar y decir, miren, le hace falta un fiscal para una elección, fiscalizo. Les hace falta alguien que, no sé, los ayude con la promoción de la campaña, los ayudo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Subir un meme, subir no sé, un video, difundir un link. Cosas gratuitas, además. Cosas gratuitas. Insisto, hay una manifestación, voy. Pero no solamente voy yo, llevo a mis hijos, a mis hermanos, invito a mis parientes, a mis amigos, lo posteo en las redes sociales. Las manifestaciones en Perú detuvieron, por ejemplo, la agenda de género innumerables veces. Lo que detuvo el aborto en el 2018 fueron la participación civil en las calles. Y perdona a las personas, pues yo sé que este comentario no va a ser bien recibido, pero no importa, es lo que yo pienso. Hay muchas personas que se quedan en la comodidad de, no, yo rezo, yo oro, y como yo oro, ya está, eso es lo que yo hice. No, yo a mí ir a la manifestación, no, pero no importa, yo esta noche me rezo un Padre Nuestro y con eso entonces a la manifestación le va a ir muy bien. Y además voy a rezar por los legisladores para que voten en contra del aborto. Miren, se hizo una encuesta en Argentina en los sectores celestes, a los cuales se les preguntaron por qué la ley del aborto no salió en el 2018 y se les daba opciones: lobby político, manifestaciones en la calle, oración. ¿Y saben qué? Oración sacó un porcentaje elevadísimo. Por supuesto que la oración es importante, pero ora et labora, como dice Nelson. La fe se manifiesta en obras, como dice Stefan. Y las personas, muchas personas dijeron, no, fue por la oración gracias a que en el 2018 no pasó la ley del aborto. ¿Y qué? ¿En el 2020 se oró menos? Y Dios entonces dijo, bueno, que el aborto pase porque han orado esta vez menos. Así que pase el aborto. Miren, yo no soy teólogo, no tengo idea. Esto que voy a opinar ahora, tómenlo como de una persona que no tiene idea, ¿sí? Pero yo supongo que Dios no opera de esa forma. Bueno, a ver, ay no, esta vez oraron un 30% menos que la otra vez, por lo tanto, bueno, no, yo voy a dejar que el aborto pase. Yo creo que en verdad explica mejor por qué en el 2020 pasó ciertos factores políticos. Por empezar, un gobierno kirchnerista comprometido en una promesa de campaña que era el aborto. Segundo lugar, una pandemia que imposibilitaba la movilización. No hubo movilización por el miedo al COVID.
Tercer punto, la prensa silenció el debate, a diferencia del 2018, no hubo debate, ni siquiera en el Congreso, fue una parodia. Fue una parodia. Bueno, yo creo que eso explica bastante mejor al hecho de que no se haya orado. Me parece genial la oración. Me parece perfecto. Yo oro también, pero también actúo. Y las manifestaciones sí que sirven. Obviamente, no podemos vivir haciendo pura manifestación. De la manifestación en algún momento hay que pasar a una estructura política permanente, un partido político que empieza a representarnos, y eso es una construcción política que toma su tiempo y que en algunos países afortunadamente se está dando y en otros países desafortunadamente no se está dando. Así que bueno, esta es la propuesta, me he superpasado con el tiempo, así que hasta acá llegamos. Les he respondido muchas preguntas que ya han sido planteadas en el chat. Me parece que esta es una buena forma de concluir con una dimensión muy práctica de lo que se puede hacer. Y bueno, con esto hemos concluido en verdad más de 3 horas, yo diría 3 horas y media, porque la vez pasada tuvimos 1 hora 40 y ahora hemos tenido 1 hora 50. Así que hemos tenido 3 horas y media de taller. Espero que hayan quedado conformes y que les haya servido sobre todo y que los movilice a actuar. No simplemente que les quede como, bueno, ahora sé lo que es la ideología de género, sino ahora que me he formado en esto, me dispongo a actuar, que es lo más importante. Santiago, muchas gracias. El agradecido soy yo, somos nosotros, Agustín. Muchas gracias, gracias por tu buena onda, gracias por todo este tiempo, gracias a los chicos que estuvieron interpretando estas 3 horas y media de taller. La verdad es que nada, hicieron un laburo fantástico, fabuloso, y les agradecemos mucho. Y gracias a todos los que están conectados, ya sea en vivo o los que van a ver este taller en diferido. Muchísimas gracias también por la confianza que nos han brindado al anotarse y separar este tiempo para formarse, como decía Agustín. Agustín, yo por mi parte espero de que dentro de poco podamos hacer una tercera parte. Gracias, Agustín. Buenísimo, con mucho gusto. Muchas gracias a todos, en serio, la he pasado muy bien. Y por más que no hemos abierto el micrófono, los he leído a todos por el chat. Les digo, el 80% de las cosas que han puesto las he podido leer y contesté algunas, las que se pudo. Un abrazo grande a todos y nos encontraremos en un próximo taller de acá a algún tiempito, más hacia fin de año seguro. Te mando un abrazo enorme, Agustín. Chau, chau. Fuerte abrazo, gracias. Chau.